Buenos días, ¿cómo está, estimada Hola, Mariela? compañero, buenos días. Bueno, entonces para poder empezar, Sí, por favor. Muchas ya, gracias. usted. Buenos días con todos, vamos a dar continuación a, bueno, este curso de Python básico. Entonces ayer vimos una librería importante que es la librería NumPy. En este caso, esta librería nos ayuda para el procesamiento de, digamos, un volumen grande de datos, para lo cual lo que vamos a hacer es que al procesar con estos datos, uno puede hacer varias interacciones sin la necesidad de que se cuelgue a veces el programa, sino que es 50 veces más rápido que utilizar otro tipo de librerías. Vimos que se pueden crear tipos de arreglos como un vector, es decir, solo un eje, una matriz, que son dos ejes, o un cubo, que es decir, que puede ser como un bloque, que tenía tres ejes. Entonces vimos cómo crear eso con un array y cómo importar la librería NumPy. Entonces, o cómo instalar la librería en Python. Entonces, como es una librería externa, entonces que no está predefinida en Python, se instalaba con la expresión pip install y la librería, como se llama en este caso. Al momento que se instalaba la librería, también vimos que tenemos algunas funciones para este tipo de librerías, como calcular la dimensión, como calcular una submatriz de la matriz. También vimos que podríamos crear matrices con números, digamos, aleatorios, como también vimos que se podía crear matrices de valores ceros o entradas nulas, o si no, matrices, la matriz de identidad. También vimos, en este caso, una sublibrería dentro de la librería NumPy, que es la librería Lineal G, que esta librería nos permitía hacer operaciones ya matemáticas con matrices. También vimos que se podía hacer operaciones normales con matrices, solo que son operaciones elemento a elemento. Ahora, si quisiéramos hacer operaciones ya definiendo el álgebra matricial, se utiliza esta librería Lineal G. Nos quedamos en la parte de cómo calcular la transpuesta de una matriz, cómo calcular el módulo de un vector. También vimos cómo hacer el producto de dos matrices o el producto punto, ¿sí? Con esta librería lineal. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Listo? Ya, ya. Entonces, estábamos en la parte de el álgebra matricial. Vimos el producto escalar entre dos vectores, el módulo de un vector, producto de dos matrices. Aquí lo que nos ayudaba es que para no escribir esta función dot, podría utilizar el arroba, que es como el producto también. Claramente declarando ya al inicio la librería lineal G. También vimos cómo calcular la matriz transpuesta, es lo que vimos ayer. Ahora vamos a ver otro tipo de funciones dentro de esta librería. También se puede calcular la traza de una matriz, el determinante de una matriz, siempre y cuando esta matriz sea cuadrada, se puede calcular el determinante. ¿Ya? Igual aquí para calcular la traza de una matriz, que es la suma de la diagonal, tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de eso, de este tipo de funciones. Entonces, como nuevamente vamos a utilizar esto, tengo que volver a cargar esta librería. Le voy a ejecutar esta línea para cargarle la librería lineal G, porque si no, al momento de correr, no nos va a funcionar en este caso. Bueno, acá antes vamos a importar la librería que estaba por acá. Aquí, ya, ya. Entonces importamos primero la librería NumPy, volvemos a cargarle y de ahí importamos en este caso la librería lineal G. Entonces para que nos corra. De ahí vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la traza de una matriz y en este caso vamos a crear una matriz. Entonces utilizamos la función array. Entonces, aquí utilizamos con lo de idea de listas.
Es una matriz cuadrada de 3 por 3, vamos a poner. Ya. Entonces, para calcular la traza de una matriz, vamos a utilizar, ponemos la matriz y utilizamos la función traza y ponemos paréntesis. ¿Sí? Como nos dice aquí. Esto nos daría, en este caso, menos 10 porque vamos a sumar los elementos diagonales. Vamos a sumar 2, menos 3 y el valor menos 9. Entonces aquí daría menos 12 y más los 2 da menos 10. Entonces con la parte de traza. Pero también tenemos para calcular el determinante de una matriz. Entonces utilizamos, en este caso, la función determinante. Nos devuelve el valor del determinante. Solo déjenme ver. Eso creo que es. A ver aquí. Listo. No. Ponerle como el atributo. A ver. Así tenía que anteponer el lineal G. Si no, no me iba a calcular el determinante. ¿Sí? Entonces así se calcula el determinante de una matriz. Entonces esto es para la traza y esto es para el determinante de una matriz. Claramente tiene que ser cuadrado. ¿Ya? También tenemos para calcular la inversa de una matriz. Entonces, para calcular la inversa de una matriz utilizamos igual la función inversa. Para que me lea, vamos a también utilizar lineal G. Y la inversa de la matriz. Y nos devuelve la inversa, ¿sí? Entonces, esa es la forma de calcular la inversa de una matriz. Para calcular los autovalores de una matriz, quiere decir los valores propios, solo se utiliza Eigen-Valls y se puede calcular los valores propios de una matriz cuadrada. Esto siempre y cuando la matriz sea cuadrada. Caso contrario, no vas a poder calcular la inversa. Si la matriz es rectangular, ya se tiene que hacer analíticamente. No hay una función aquí en NumPy para que calcules para matrices rectangulares su inversa. Listo. Para calcular autovectores de una matriz, se utiliza EIG y la matriz. Ahora, esto es fundamental. Como nosotros vamos a intentar resolver problemas de optimización, vamos a necesitar que tengamos nuestros sistemas de ecuaciones. Ahora, supongamos que el tipo de restricciones que tengamos sean de una igualdad. Vamos a tener un sistema de ecuaciones. Para resolver ese sistema de ecuaciones, vamos a utilizar este tipo de función, la función sol. Entonces, para poder calcular, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tenemos que declarar, en este caso, su matriz y su vector independiente. Entonces, al momento que declaro la matriz del vector independiente de un sistema de ecuaciones, meto la solución Solvet y me va a encontrar. Lo vamos a hacer con un ejemplo de 2 por 2 para darnos cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un sistema de 2 por 2, por ejemplo, 2x menos 3y igual a, por ejemplo, supongamos que x
quiero que me salga de solución 2 y Y me salga de solución 3. Entonces aquí sería menos 5. Aquí pongámosle menos X más Y. Aquí me daría 1. Entonces, ¿cómo voy a ingresar esto en mi ecuación? Entonces, tengo que determinar primero la matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes sería 2 menos 3 menos 1 y 1. Y la matriz de valores independientes sería los valores menos 5 y 1. Entonces, vamos a utilizar la función solve para poder calcular la solución, que en este caso tendría que darnos 2 y 3. Si tiene una solución única, quiere decir que es compatible el tipo de sistema. Entonces, se hace de la siguiente manera. En este caso, sistema de ecuaciones lineales de resolver este tipo de función. Entonces, lo que vamos a hacer es, primerito, declarar la matriz A. Entonces, con un arreglo, ingresamos los valores. En este caso, los valores serían 2 menos 3 menos 1. No, ¿ya? Y vamos a declarar el vector independiente, igual con lo mismo. Entonces, menos 5 1. Y utilizamos en este caso la función lineal g. Entonces, utilizamos la función lineal, que es donde está la función solver, y ingresamos nuestros dos matrices. Es decir, primero la matriz de términos de los coeficientes de las variables, coma, en este caso, su término independiente. Entonces ahí nos va a imprimir la solución como una lista. Si el valor de X es 2 y el valor de Y, en este caso es 3. Entonces, para poder resolver sistemas lineales, yo primero declaro mi matriz de coeficientes y mi término o mi vector de valores independientes. Y ingreso a la función solver y coloco la matriz con su valor independiente y automáticamente me devuelve el valor de X y el valor de como un array. Quiere decir que esto le puedo declarar también como un C, que sería la solución del sistema. Y puedo capturar exactamente el que está en la posición 1, o en la posición 0 en este caso, porque empieza desde la posición 0. Entonces esto podemos imprimir valor de X, en este caso es C, del valor 0, ya, para el valor de Y, C de 1. Entonces X vale 2 y en este caso Y vale 3. Esa sería la solución del sistema de 2 por 2. Entonces,
Bueno, ya Solvet para encontrar función objetivo, es para poder maximizar o minimizar la función objetivo. Ya. Entonces, eso es con respecto, todo lo que vimos ahorita son funciones, digamos, fundamentales para este tipo de, digamos, operaciones con matrices. Entonces, hay una serie de funciones. Entonces, como yo les indiqué el día de ayer, usted puede ir a ingresar justo de la librería NumPy. Entonces, aquí usted tiene una guía y con esa guía puede revisar todo lo que se puede hacer dentro de NumPy, como crear un arreglo, cómo hacer operaciones y todo, desde creación de Profe, arreglos. ¿Sí? las diapositivas que nos ofreció, ¿cuándo nos va a proporcionar, por favor? Ya les voy a enviar ahorita, acabo de exponer la parte de librería Matplotlib y eso sería justo todo con la introducción a Python. También les voy a enviar algunos libros que son básicos para, digamos, el lenguaje de programación Python. Entonces le voy a compartir Ah, una ya, serie de muchas gracias. bibliografía. Entonces ya justo el día de hoy, máximo el lunes, acabo con la introducción de Python, es decir, con manejo de librerías. ¿Por qué? A la siguiente semana ya ingresamos al resolver problemas de optimización. Entonces yo le voy a enviar a Mariela o voy a crear un drive para subir la presentación y también subirles alguna bibliografía de libros donde pueden encontrar la mayoría de códigos de Python. ¿Sí? Entonces, la próxima semana, el día lunes, que ya culmine con justo esta librería Matplotlib, ya les paso justo toda la presentación de la introducción a Python, es decir, de la programación en Python. Es decir, tampoco indagué, digamos, ingresé mucho en programación debido a que solo necesitamos las cosas fundamentales. Ahora, si usted quiere comenzar ya a explorar más, solo ingrese esos libros y va buscando lo necesario que necesite para, en este caso, preparar algún tipo de proyecto. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí en este link va a poder usted encontrar más funciones, más funciones. Si solo se va a guía, también hay una serie de tutoriales. Es decir, NumPy para MATLAB también hay. Entonces, hay una serie de tutoriales para que usted pueda ver eso. Es decir, justo de la librería lineal G, puede ir viendo. Ya. Listo. Otra librería fundamental es la librería Matplotlib, quiere decir para poder hacer gráficos en Python. Esta es muy utilizada también. Entonces, ¿qué nos dice esta librería? Es una librería especializada en la creación de gráficos en 2 dimensiones. Entonces, igual tiene su página oficial. Su página oficial. Entonces, donde usted va a poder encontrar desde ejemplos o si no, algunos gráficos ya interactivos. Entonces, aquí en ejemplos puede encontrar cómo crear un diagrama de barras, un diagrama, digamos, tendencial, gráficos para, digamos, funciones polares. Tiene una serie de gráficos aquí. Gráficos de varios tipos de análisis, es decir, uno sobre otro. Esto se utiliza bastante para estadística. Otra librería que es fundamental es la librería Pandas, que esa librería también te ayuda a hacer, en este caso, filtrados. Así es como la librería en R, que es la librería dplayer, que te ayuda a hacer como filtrados, búsquedas, eliminar un valor, hacer summaries, todo. Entonces aquí hay una librería similar que es la librería Pandas. También les voy a compartir un link de esa librería, que es fundamental para el procesamiento de, digamos, tablas y todo eso. Entonces en esta, aquí puede hacer una serie de gráficos
interactivos, puede hacer diseño de gráficos, como ustedes deseen. Entonces aquí hay una serie de formas de dar como desde paso a paso de cómo crear un gráfico desde cero. Y le da ejemplos, donde usted se puede descargar el código, y es este mismo código, y en un punto .py, que es ejecutable en Python, o para ejecutarlo en Jupyter Notebook. Este le serviría para ejecutar en el Google Colab. Si usted puede cargar aquí un libro o subir un cuaderno, el que le va a servir es este, el .ipnb. Para ejecutar aquí necesita esta extensión. Para ejecutar en el caso de Visual Studio Code, se utiliza la extensión Py. Entonces usted ya puede descargar justo el código y comenzar a ejecutar o copiarlo nomás. ¿Sí? Ahora, si quiere descargarse todo el código, tiene aquí la opción de descargar. Digamos, para hacer diagramas horizontales, tiene una serie para hacer curvas, dar esquemas, dar color. Ya, entonces les voy a explicar cómo se utiliza un poco a este tipo de librería. Ya, entonces este tipo de librería es una creación de gráficos solo en dos dimensiones. Tomar en cuenta que es en dos dimensiones. Hay otro tipo de librerías para gráficos ya en tres dimensiones. Entonces ya son otros tipos de librerías especializadas. Permite crear o personalizar tipos de gráficos más comunes, entre ellos un diagrama de barras, un histograma, diagrama de sectores, diagrama de caja y bigotes, diagrama de violín, diagrama de dispersión o puntos. Es bastante para la parte estadística. Diagrama de líneas, diagrama de áreas, como un diagrama de contornos o mapas de colores. Y combinación de todos ellos. Quiere decir, ya puede hacer un diagrama de barras, pero ahí mismo también hacer un polígono de frecuencias en el diagrama de barras. Pues va a tener, usted puede ingresar varios gráficos en uno solo, quisiera hacer una combinación. Vamos viendo cómo se puede hacer esa combinación. ¿Cómo se crea un gráfico en Matplotlib? El primer paso es importar la librería Matplotlib. Es como la librería NumPy. Pues para yo poder utilizar, importo el módulo. Ya. Pero el módulo que se va a importar de toda la librería Matplotlib es Pitplot. Es decir, que permite hacer gráficos en dos dimensiones. Ahora, definir la figura que concentrará el gráfico, que es la región, ventana o página, donde se dibujará los ejes o los datos. Para ello se utiliza subplot. Entonces, primero importo el módulo pitplot de la librería Matplotlib y de ahí lo que hago es, para graficar, utilizar esta función, subplots. Ya vamos a ver cómo se puede hacer. ¿Sí? También usted puede guardar el gráfico. Es decir, puede descargarse el gráfico o guardarlo en alguna carpeta. Y para mostrar el gráfico solo se utiliza la palabra mostrar, el ingreso, y usted muestra su gráfico. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de eso, como mostrar un gráfico sencillo. Entonces aquí, este es el módulo de la función matplot. ¿Ya? Entonces, lo primerito es instalar la librería Matplotlib. Entonces, utilizo pip porque es una librería de terceros. Y vamos a instalar. Nos instalamos la librería Matplotlib. Entonces, escribimos, en este caso, Matplotlib. Matplotlib. Y ya. Y ya nos instala, bueno, aquí todos los requerimientos y nos hace la instalación. Bueno, cuando ya nos hace la instalación de los paquetes y todo, vamos ahora
a importar esa librería. Entonces, ¿cómo vamos a importar? Pues vamos a utilizar la función import y escribimos la función matplotlib, esta de aquí, ¿ya? Sino que como nosotros queremos esta extensión pitplot, podríamos utilizar from matplotlib import pyplot, sino que a veces, para no estar escribiendo todo y utilizar las iniciales, ponemos punto, y aquí ya solo utilizamos esa que es pitplot, y vamos a etiquetarle como PLT. Aquí nos sugiere cómo etiquetar. Entonces, punto seguido, y utilizamos el módulo pitplot para hacer gráficas. Perdón, ¿Ya? profe, Sí. disculpe, ¿para qué era el pip antes del install? Ah, ya, este es para buscar, en este caso, instalar paquetes de Python. Y Ah, este ya, identifica los paquetes de Python. Se ya, inicializa muchas así. gracias. Ajá. Igual hay una documentación de Python cómo instalar librerías y sugiere inicializar con estos iniciales, pip y todo. Sí, pero para otro tipo de programas, entonces ya le sugiere ya no poner pip, le sugiere otro. Ya. Entonces, pero como nosotros estamos con Python, se utiliza pip. Ahora, como queremos solo una parte de todo el módulo de Matplotlib, solo utilizamos pitplot y lo renombramos como PLT. ¿Ya? Entonces vamos a crear una figura utilizando esto de subplots, que es lo que nos decía que nos va a graficar en una ventana o página. Entonces vamos a asignar lo siguiente. Vamos a crear una figura y los ejes. Entonces vamos a poner figura y nuestros ejes. Vamos a poner un eje X. ¿Ya? Y ahí utilizamos la extensión PLT, punto, y ponemos sub, en este caso, subplots. Ya, listo. Ahora sí, vamos a dibujar algunos puntos sobre el eje X. Vamos a dibujar unos puntos sobre el eje X. Entonces, para dibujar los puntos, vamos a utilizar esta inicialización. Como lo estoy inicializando con AX, ponemos AX y vamos a utilizar esta función. Scatter. Y aquí vamos a ingresar nuestros puntos. Entonces, voy a ingresar unos puntos para X. Por ejemplo, quiero que solo grafique el 1, el 2, el 3 y el 4. Y para los valores de Y, tomé sus cuadrados. Vamos a tomar los cuadrados de ese. El 1, el 4, el 9 y el 16, por ejemplo. Entonces ahí vamos a poner en los ejes. Y vamos ya a graficar. Entonces pongo plt punto mostrar. Mostrar. Y se puede dar cuenta que nos grafica una ventana con primero, aquí en la ventana, como declaramos acá la figura y el eje, aquí nos grafica los ejes y la creación de la figura, es decir, este entorno. Entonces siempre tienen que, para crear, utilizar la función subplots. Entonces ahí va a crear la ventana y los ejes. Ahora, ¿qué quiero que coloque en los ejes? En X coloque el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces aquí ya vamos a ver que yo puedo poner una escala en el eje X, una escala en el eje Y. Y en la parte del eje Y me grafique los cuadrados de esos, el 1, el 4, el 9 y el 16. Ya vamos a ver que esto lo podemos conectar con una línea, si es crear una función. ¿Sí? Entonces, es una forma de crear un gráfico sencillamente, solo dando el valor de X y el valor de Y que toma, es decir, los puntos, es decir, un diagrama de puntos.
Listo. Es la forma. También, en este caso, como no estoy trabajando en Google Colab, solo hago clic derecho y puedo guardar la imagen. Ahora, supongamos que usted está trabajando en el Visual Studio Code. Entonces, usted puede guardar su imagen. ¿Cómo lo guarda? Utilizando esta función, guardar figura. Entonces, con guardar figura, ahí pone la extensión donde quiero guardar y le va a guardar y el punto, digamos, de la extensión que quiero guardar puede ser JPG o PNG, depende de la tipo de figura que quiera guardar. Entonces se descarga la figura. ¿Sí? Ahora vamos a dar diseño a esta figura. Entonces ahí vamos viendo qué más se tiene. A ver, espera un momentito. Ya. Entonces es la forma de crear un diagrama de dispersión de puntos utilizando SCART. Es lo que utilicé ahorita, la función SCART. Como tengo que colocar sobre los ejes, solo pongo los valores. Entonces ahí declaro un diagrama de puntos. Entonces este es la función SCART, lo que hace es declarar un diagrama de puntos o de dispersión. También se le conoce como diagrama de puntos o dispersión. Diagrama de puntos o dispersión. Listo. Vamos ahora a ver cómo crear ahora un gráfico que una esas líneas. Es decir, que una todos estos puntos. Entonces vamos a crear un gráfico que una esos puntos. Entonces ahí se utiliza la función plot. Entonces vamos a utilizar la función plot y vamos a graficar una línea. Aquí para graficar solo puntos se utiliza la función SCART. Hay diagrama de puntos. Para graficar líneas utilizamos la función plot. Es decir, de lo mismo que declaré acá, yo puedo utilizar solo la función plot. Y voy a copiarme esto de aquí. Eliminamos. Y aquí puedo utilizar la función plot. En vez de scatter, utilizo la función plot. Lo que va a hacer es unir los puntos. Pero se va a dar cuenta de lo siguiente, no es que va a unir una curva suave. Va a unir como líneas nomás. Entonces, un ratito. Ah, ya. Por aquí. Bien. Ah, ya. Es que no tengo que inicializar el X y el Y, porque ya de lee así. Solo pones los valores de X y Y. En el otro sí ponía X y Y. Acá ya no pongo el X y el Y. Entonces, si se da cuenta, acá sí inicializo para que identifique cuál es en X, cuál es en Y, en el diagrama de puntos. En este no le pongo el X y el Y, entonces es un diagrama de líneas. Pero si se da cuenta, no es una curva suave. Es decir, lo que está haciendo es uniendo solo puntos. Es decir, aquí une del 1 hasta el 4. Luego del 4 le une hasta el 9. Y del 9 se va al 16. Entonces, es aquí una función, acá es otra función, es otra función. No es una función cuadrática en este caso. Si es una función por tramos en este caso. Entonces, para poder tener eso, ahí se utiliza otra librería, que es la librería para tener una interpolación de puntos. Pero bueno, es otra cosa. Eso utiliza este tipo de librería que anuncié acá también. Es la librería esta, SPIT, que son funciones matemáticas para aplicaciones científicas. Con esa librería yo puedo hacer
En este caso, una interpolación de puntos y graficar una curva con esta librería. La librería Speed, yo puedo graficar una curva. Bueno, la idea es esta. Supongamos que yo quisiera graficar una curva, ahí tengo que hacer una interpolación de puntos. Entonces, para eso se utiliza la librería Split. Entonces ahí también podríamos instalarla. Ya. Y podríamos importar lo siguiente para indicarles cómo graficar curvas. Y aquí podemos utilizar la función interpol, es decir, de interpolación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a interpolar puntos? Supongamos que yo quiero hacerlo en el ejemplo anterior. El 1, el 2, el 3, el 4. Y aquí el Y sería 1, 4, 9, 16. Será que ahí me grafique mi curva. Entonces, primero lo que voy a hacer es interpolar los puntos X, Y. Nos vamos a interpolar los puntos. Entonces vamos a utilizar esa librería. Interpolar. Y aquí ponemos otra función, que es de interpolación de splines. Entonces yo puedo interpolar los valores de entre X y Y, determinar todos los valores para que se acerquen a ese valor. Ya, entonces interpolamos eso. También vamos a declarar unas nuevas funciones. Vamos a declarar así. Es decir, como un rango y me utilice esto. Me haga varios valores para los 4 valores que tengo aquí en Y. Entonces sería, supongamos, 9 valores. Y me hago una división. Me hago una división. Y crear una sucesión de valores. ¿Ya? Vamos a declarar aquí la evaluación de nuestra interpolación. Si es que estoy creando una función de interpolación. La función, esta es la función que va a crear. Lo tengo que evaluar. Lo evalúo el S en estos valores. Y esa sería mi función. ¿Ya? Y ahora sí grafiquemos. Entonces voy a graficar lo siguiente. PLT, plot, y me grafique, en este caso, primero el valor de X y Y. Ahí mismo podemos graficar otro valor. Que nos grafique el X, fit, y el Y, fit. Lo declaramos arriba. ¿Ya? Y ahí me grafica la curva. Es decir, se aproxima al valor de la recta de acá. Pero ya es una curva suave. Pero esto ya es creando una función de interpolación para que me salga justo nuestra curva y no salga así. Nos crea la función de interpolación con los puntos dados.
Bueno, ya esto es utilizando otro libro de funciones un poquito más avanzadas de matemática, la función skip. Igual aquí al pasar, le da la documentación, usted se puede ir y tiene toda la documentación de esa librería. Entonces aquí tiene documentación y le da toda la documentación de esa librería, qué tipo de funciones hay y todo. Solo al pasar el cursor sobre esa librería. Lo bueno de este Google Call. Entonces puedo abrir la fuente donde está todito esto de la librería zip. Bueno, entonces, pero bueno, nuestro objetivo no es justo eso, sino que es cómo graficar librería, digamos, funciones en dos dimensiones. Ya. Entonces, este es para diagrama de líneas, es decir, para funciones lineales, es decir, como un polígono de frecuencias. Ahora, supongamos que también tengo un diagrama de áreas. Puedo graficar el área bajo la curva. Entonces, el área bajo el polígono en este caso. Si yo quiero pintar todo el área de un polígono, utilizo esta función, fills. Entonces, podemos utilizar esa función para lo mismo, graficar funciones, el área bajo la curva. De esto mismo, podría graficar el área bajo la curva de una función. Aquí se puede graficar el área bajo el polígono. Entonces utilizamos lo mismo subplots, que es donde es la ventana donde se va a graficar, sino que aquí en vez de poner plot, vamos a poner de los ejes, quiero que grafique el área, fill, esto, ya, y me grafique justo estos valores, para el diagrama de líneas. Y nos grafica el área bajo la curva de ese polígono, utilizando este, fills de todo. Entonces lo que hace es graficar el área bajo esa curva. ¿Sí? Ese es para graficar. Ahora, en el link que yo les mostré, aquí también hay cómo graficar el área bajo la curva y todo. Usted podría revisar más funciones de eso, si usted quisiera. Por ejemplo, la función Scatter, todo. Entonces, para que detalle más en justo en lo que usted desee. Ya, también se puede hacer diagramas de barras verticales. Esto ya es más para un poco de estadística. Entonces, utilizando la función bar. Esta misma función sirve cuando se hace en R. Para la función ggplot se utiliza la función bar para graficar barras. Entonces, lo mismo, los mismos ejemplos, ¿verdad? La misma definición nos va a servir. Yo puedo graficar aquí un diagrama de barras. Entonces, aquí utilizo la función bar. A los mismos ejes voy a graficar un diagrama de barras. Un diagrama de barras. Y con eso le vamos a mostrar un diagrama de barras. Es decir, para el 1 su valor es 1, para el 2 es 4, para el 3 es 9, para el 4 es 16. Y aquí está el punto medio y le grafica su diagrama de barras. Ya vamos a ver que se puede dar colores a estos diagramas, como usted lo desee. Entonces, es para graficar diagrama de barras. Digamos que estamos haciendo una tabla de frecuencias, de distribución de frecuencias. Entonces, puedo graficar sus frecuencias absolutas o frecuencias relativas para un diagrama de barras. También existe un diagrama de barras horizontales. Supongamos que no quiero utilizar el diagrama de barras vertical, puedo utilizar horizontal solamente poniendo la H.
Entonces lo mismo, solo que va a graficar en forma horizontal. Esto es de manera vertical, pero también lo puede hacer de manera horizontal. Anteponiendo la palabra H. Me grafica los diagramas de manera horizontal, quiere decir, cambia el eje, nada más. También se puede hacer histogramas. ¿Cómo se puede hacer histogramas? Utilizando la función hist, se puede hacer un histograma. Si un histograma son las frecuencias resultantes de agrupar los datos de una lista. Esto es más para ver si los datos, la clasificación de datos tiene una simetría o son asimétricos. Entonces, para ver si se comportan mediante un tipo de distribución. Puede ser la distribución normal, entonces, o la distribución de Bernoulli, así. Ya, entonces, lo que hace este tipo de histogramas es ver qué tipo de distribución se tiene. A ver si se comporta como una distribución normal, si es simétrica o no. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para graficar histogramas, solo antepongo la palabra hist. Entonces, casi es el mismo código, solo que aquí, como son varios valores, vamos a generar un número randómico, pero se utiliza lo mismo. Casi esto es lo mismo. Porque son varios valores, vamos a hacer así. Esto es para graficar histogramas. Es para ver la simetría de los valores o si son asimétricos. Entonces, usamos esto, sino que aquí vamos a generar los valores de X como un número randómico. Utilizamos la función numpy y generamos los números randómicos, como les indiqué anteriormente. Random. Luego podemos escribir random. Y aquí vamos a generar números randómicos, es decir, en un vector que vaya desde 5 hasta 1.5 con un tamaño, vamos a poner un tamaño de 1000. Vamos a hacer con un tamaño de 1000. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a utilizar la función histo. Y vamos a graficar el valor de X. Al valor de Y también le podemos hacer con, nos tome como la siguiente sucesión. Entonces nos cree del 0 al 11. Y ya, vamos aquí, y eso. Y estoy declarando mal. Ah, ya. Como quiero que siga una distribución, aquí vamos a poner que sea una distribución normal. Sí, porque si no, no le va a identificar. ¿Ya? Entonces genere valores con la distribución normal, con esta media y esta desviación estándar para un tamaño de 1000. Entonces, ¿se da cuenta? Le hace un histograma de valores seguidos. Y para el valor de Y generé de 0 a 11. Entonces, esto nos sirve los histogramas para ver si nuestro gráfico sigue algún tipo de distribución. Pues para eso nos sirve graficar los histogramas, es decir, graficar como un diagrama de barras, pero seguido, para ver qué tipo de distribución está siguiendo mis datos, en este caso. También se puede hacer diagrama de sectores. Pues, ¿cómo se utiliza el diagrama de sectores? Se utiliza con la función pie. Entonces, también se puede hacer un diagrama de sectores, utilizando la misma idea, pero se le antepone la función pie.
Vamos a copiarnos de esto. Diagrama aquí de sectores. Aquí se utiliza la función pie, sino que como aquí va a ser un diagrama circular, cuando usted hace un diagrama circular, solo necesita de, en este caso, su ángulo central. Si el ángulo central es formado por, en este caso, del radio y una, en este caso, una semicuerda. Pues, usted tiene, por ejemplo, aquí un círculo y tiene que aquí llegar sus ángulos centrales. Entonces aquí puede tener uno, acá puede tener otro, acá otro. Entonces esto puede ir de un color, esto puede ir de otro color y así. Entonces solo tiene su ángulo central. Entonces aquí grafica o pone el ángulo central, que va a partir desde el radio y con otra recta. Entonces se conoce como ángulo central en geometría. Entonces aquí se va a ingresar los valores. Entonces, supongamos que quiero graficar como sus porcentajes. Digamos que toma 5, 4, 3, 2 y 1. Bueno, aquí es pie. Y es lo que me grafica. Es decir, me grafica 5 sectores con sus valores, con su ángulo central. Ya, también puede tener un diagrama de caja y bigotes. Utilizando Bossplot, también se puede hacer un diagrama de caja y bigotes. Por ejemplo, podría ser esto. Diagrama, caja. Utiliza lo mismo para hacer la ventana y aquí utiliza el boss de caja y bigotes, boss plot. Y aquí ingresa valores. Pues podemos ingresar algunos valores, quiere decir, como datos no agrupados, ingreso todos los datos no agrupados. Ejemplo 2, 1, que se repita, 2, el 3, el 4, ejemplo otra vez el 3, otra vez el 3, un 5 y un 7, por ejemplo. Entonces, aquí calcula la media de todos esos valores. Se da cuenta, todos están aproximando al 3 porque tiene más valores en eso. Es decir, el dato que es como moda es el 3. Y grafica, en este caso, su máximo y su mínimo. El máximo, digamos, un dato atípico vendría a ser el 7. Aquí se puede dar cuenta cuál es un dato atípico que no tiene como relación a los demás. Entonces, como un máximo sería el 5. El 1 sería como un mínimo. Y ese sería como un dato atípico que está fuera de los datos, si se comporta diferente a los otros datos, un dato anómalo. Puede ser que esté mal tomado o mal calibrado. Entonces, un diagrama de caja y bigotes. También puede tener un diagrama tipo violín. Bueno, esto ya es para otras cosas. Un diagrama de contornos. Bueno, esto ya es más para cuando se hace un poco de matemática. En este caso, ¿cómo se llama esa matemática? Discreta, matemática discreta. Es decir, para la parte de matemática discreta surge la idea de fractales. Entonces ahí se utiliza este tema de diagrama de contornos. A ver, les explico con un grafiquito el diagrama de contornos. Es decir, para ver cómo se están distribuyendo sus datos.
Entonces, como matemática discreta. Es una materia que se conoce como matemática discreta. Entonces, este es un diagrama de contornos. También hay aquí en este tipo de librería que es Matplotlib, también se puede hacer un diagrama de vectores o de campo vectorial, es decir, en ecuaciones diferenciales. A ver si yo quiero graficar el campo vectorial para ver cómo se comporta mi curva. Entonces también puedo graficar un campo vectorial. También se lo puede hacer con esta librería que es Matplotlib. Entonces, vamos a ver cómo hacer un diagrama de contornos. Por ejemplo, vamos a generar una sucesión. NP lins space. Y vamos a generar una sucesión que sea de -3 a 3 tenga 102. Para Y también vamos a generar lo mismo. Vaya de -3 a 3, igual que tenga 100. Y vamos a generar como un mallado. Vamos a generar un mallado de eso. Usamos la función malla, que también está en la librería NumPy. Es un mallado de estos valores. Sí, esto es bastante, se utiliza en la parte de análisis numérico. Y para hacer un análisis de una gráfica, entonces hacemos un mallado sobre el espacio. Entonces usamos la función mallado y quiero que me haga un mallado de las variables x, y. ¿Sí? Y bueno, vamos a también a calcular, en este caso, como su norma. Vamos a calcular la norma de ese. Nos vamos a explicar SQRT, es la raíz cuadrada del valor de x al cuadrado, más casi como la norma, 2 veces y al cuadrado. ¿Sí? Y ya, entonces vamos a graficar ese contorno. Vamos a graficar ese contorno. Ahí se utiliza la función contorno. Contor URF. Y vamos a graficar los valores de X, Y y de Z. Es decir, este es el tipo de función para este mallado, es decir, el resultado, como digamos, mi solución para este tipo de mallado. Entonces, me quedaría así. Sería este tipo de contorno. ¿Sí? Para un tipo de mallado, entonces, para ver cómo se comporta mi solución, cómo está distribuyendo. Bueno, esto se utiliza bastante en análisis numérico. Cuando hacemos una discretización de nuestro espacio, o la formulación débil para encontrar las soluciones óptimas a nuestro problema. Ser una ecuación diferencial o algo así. Ahí se utiliza bastante este tipo de ideas. Cómo se comporta. Un tipo de fractales, algo así. Entonces, también se tiene para hacer gráficas. El tipo de contorno. También se puede hacer mapas de colores. Bueno, eso ya es otra cosa. Ahora sí, de esto uno hizo gráficas normales nada más. Pero si uno quiere darle diseño a las gráficas, es decir, etiquetar los ejes, poner título al eje, poner una leyenda, poner aquí los porcentajes encima de las barras, por ejemplo, cambiar de colores, es decir, este se pinte de un color, otro color. Ahí se utiliza ya, digamos, a esto se le va agregando, digamos, nuevas funciones, es decir, como una cadena, va a ir agregando uno detrás de otro.
Entonces se puede agregar colores, marcadores de puntos, estilo de líneas, títulos, ejes, leyendas, rejillas. Es decir, podríamos poner aquí como unas rejillas, es decir, una cuadrícula para que vaya teniendo más diseño nuestro gráfico. Entonces, para colores hay una lista de colores en Matplotlib. Entonces, justo aquí te dice qué colores puedes utilizar, te da como ejemplos. Entonces, aquí tienes bases de colores como el azul, un café, un verde, un rojo, un rosado, un plomo y así. Entonces, tienes una lista de colores que puedes utilizar o puedes importar en Matplotlib. Entonces, puedes importar, aquí te enseñan cómo importar los colores para que tú utilices en los ejes o donde tú desees, como una documentación. Ya, también hay para marcadores. Entonces, tú puedes hacer un tipo de líneas, es decir, puntos. Entonces, estos marcadores puedes tener de una escala. Es decir, cuando yo haga un diagrama de dispersión, puedo poner un punto para otro tipo de análisis, puedo poner un triángulo, puedo hacer una combinación de gráficos. Entonces, aquí tienes una serie de diagramas para marcadores, una serie de formas de marcar tu gráfica. Entonces aquí solo se llama el número del marcador, o digamos cómo está, siempre que hay números, o cómo se les etiqueta con letras. Entonces, para marcadores. A ver, les enseño un ejemplo con marcadores y un cambio de color, para que se den cuenta. Entonces, es para darle más diseño a tu gráfica o hacer mejor un análisis. Entonces, podemos hacer una utilización. Marcadores y colores. Entonces, hay una lista de qué tipo de marcadores tienes y qué tipo de colores tienes. Entonces, vamos a utilizar la misma idea. Utilizamos esto para graficar nuestra ventana. Y de ahí vamos a graficar lo siguiente. Digamos, vamos a graficar los días de la semana. Vamos a tener una lista de los días de la semana. Por ejemplo, lunes, martes, sí, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Tengo una lista de los días de la semana. Y vamos a poner las temperaturas. Vamos a poner unas temperaturas que se dan en dos lugares o en dos provincias. Vamos a tener aquí como una lista de temperaturas. Entonces, vamos a poner como un diccionario. Entonces, en la ciudad de Quito, las temperaturas para esos días son los siguientes. Ejemplo, para el lunes supongamos que tiene 28 grados, para el martes unos 30,5. Bueno, aquí va a ser más frío, pongámosle un 12. Aquí un 29. Entonces, martes, jueves, un viernes, pongámosle 13. Aquí 11 y aquí unos 26. ¿Ya? Y pongamos también para otro lugar. Supongamos que en Guayaquil va a tener lo siguiente.
vamos a poner, digamos, que aquí ha sido casi un poquito más. Aquí unos 35, unos 20. Aquí supongamos que llueve unos 12, unos 27. Van 2, 4, 5, unos 31. Supongamos que el domingo hizo full, unos 37. Ya, déjenme comprobar que estén 7, 2, 4, 6, 7. Ya. Y vamos a graficar. Vamos a graficar con líneas. Vamos a graficar con líneas. Entonces ahí utilizamos la función plot, que era para graficar líneas. Y vamos a graficar los días en el eje X. Y aquí las temperaturas. Como es un diccionario, vamos a graficar solo la temperatura que sea primero de Quito. De Quito. Y aquí vamos a utilizar un marcador. Entonces, aquí es lo que ya vas a ir agregando. A tu gráfico puedes agregar color o marcadores. Entonces, voy a hacer que sea un marcador. Pone marker, como está acá. Si pones marker y el nombre del marcador. Entonces, quiero que me haga un marcador. Vamos aquí, ¿dónde estaba? Bueno, estos son los colores. Esto no. Ya. Me realice un marcador de este, por ejemplo, y un triangulito hacia arriba. Entonces, hago de esta manera. Utilizo este comando. Me voy aquí y utilizo ese marcador. Tengo que etiquetarle de esa manera y ya. Para el otro, igual, vamos a hacer lo mismo, pero otro tipo de marcador. Pero aquí quiero que me grafique las temperaturas de Guayaquil. Y me utilizo un marcador. Déjenme ver cuál está acá. Ya, de un circulito. Este. Entonces, de este marcador. ¿Ya? Y vamos a graficar. Entonces, plt.show y mostrar. Ya. También podemos poner color si ustedes desean. Vamos a poner un color aquí. Aquí mismo, en la misma gráfica puedes poner color. Y podemos poner color. Entonces aquí veamos un color. Lista de colores y aquí tenías la lista de colores. Todos los colores que te dan. Entonces, vamos a poner un púrpura, por ejemplo. Pero con este tipo de tab, como una paleta. Tab púrpura, ¿no? Entonces, ponemos en comentario tab, en este caso, púrpura. Ya. También vamos a poner acá otro color. Y pongámosle acá un verde. Un verde. Tab green. Ya. Eso. Ya creo que está. Entonces, ahí me grafica. Después ya vamos a poder poner leyendas. Entonces me dice que el día lunes en Guayaquil, en este caso el Guayaquil estoy poniendo verde, luego podemos poner leyendas.
hace más calor que en Quito. El martes sigue en Guayaquil siendo más calor. El jueves está lloviendo más en Guayaquil que en Quito. Y así puedes hacer una comparativa. Entonces aquí tú puedes poner el tipo de marcador que tú desees. Si le vas a hacer análisis con diferentes marcadores. Aquí puse unos triangulitos hacia arriba. Pero tú puedes cambiar, no necesariamente puedes poner un triángulo. Puedes cambiar, aquí tienes como una lista. Entonces puedo poner este, del 1. Si yo pongo el 1, me grafica este tipo como una antena. Te grafica como una antena. Entonces ya depende de lo que tú quieres o cómo quieres interpretar tu gráfico. Puedes poner este rombo o este hexágono, perdón. Es con una H o H minúscula. Por ejemplo, este rombo con la D. Aquí podemos poner la D. Sale este tipo de rombo, como un diamante. ¿Sí? Y ya, entonces tú puedes dar o añadir lo que tú desees. Luego, estos tipos de gráficos pueden ser interactivos. En el mismo Matplotlib te da una serie de opciones. En R hay gráficos interactivos para ggplot, también hay otro, no me acuerdo cómo era la librería, pero te decía para análisis de tendencias en R, que tú podías hacer un zoom o quitarle así, para un análisis de tendencias. Bueno, este es aquí tú puedes ir viendo más a detalle. Por ejemplo, vean, aquí hace, como les digo, si se dan cuenta, este tipo de gráficos es un campo vectorial. Esto se utiliza bastante en ecuaciones diferenciales para ver cómo se están comportando nuestras soluciones. Entonces tú puedes ver cómo hacer un campo vectorial. Ve, para ir viendo cómo se comporta. Entonces tienes una serie de funciones, vean. Ve. Contour, es decir, contour F es cuando te pinta la región, este sin pintarte. Puede ser un gráfico de que no se muestre claramente. Pues ahí ya tienes como una serie de. Pues aquí tienes otro tipo de gráficos. Aquí ya es un gráfico ya más elaborado. Ya depende de lo que tú estés analizando. Para distribuciones estadísticas también. Os digo, de histograma, tú te ingresas y te enseña. Entonces ya depende de lo que tú estés haciendo. Solo buscas y hay ejemplos. Entonces ponele fondo también. Si es tú ponele fondo, aquí ya te indican cómo hacerlo. Es decir, el fondo de la imagen. Aquí está el comando para poner el fondo de la imagen con un tipo de gradiente. Entonces ahí tienes una serie de opciones. Entonces, hay para marcadores, estilo de líneas también se tiene. Si tú puedes ver estilos de líneas, si líneas entrecortadas, líneas continuas. Entonces aquí está cómo escribir o cómo poner tu línea. De una línea y un punto, una serie de tipos de líneas. Puedes poner color a esas líneas. Ya depende de lo que tú vayas haciendo. Y solo cambias las líneas. Y es decir, en el mismo gráfico, se dan cuenta, aquí hicimos unas líneas. Yo puedo poner un estilo de líneas. Entonces, aquí mismo declaras tus líneas.
Es línea. Estilo. Y pones aquí el estilo de línea que desees. Entonces te vas acá y buscas el estilo. Sí, por ejemplo, esta línea entrecortada se declara como das shit. Y te salen líneas entrecortadas. Ya depende del estilo de líneas que tú quieras utilizar. Te va haciendo. Entonces tienes una serie de opciones para hacer gráficos en Python. Es una serie de opciones. Ahí también luego puedes hacer títulos. Puedes poner un título a tu sistema solo utilizando este comando. Entonces podemos agregar ese comando y te agrega título. Quiere decir, es como una cadena. Entonces tú puedes ir agregando, solo que en R, cuando yo utilicé la función ggplot, tienes que poner más, ir sumando, sumando. Aquí no, solo declaras debajo. Por ejemplo, podemos poner un título. Entonces aquí, como nos dice aquí, igual para el eje, como estamos declarando, ponemos set el título y podemos poner un título. En Pro podemos poner evolución, la temperatura, la evolución de la temperatura, en este caso diaria. Ya puedes poner la localización también, donde quieres que te ubique el título. La alineación puede ser a la derecha, al centro, a la izquierda, ¿sí? Entonces, podemos poner log y podemos poner la localización. Yo quiero que me localice a la derecha, por ejemplo. ¿Sí? Puedo poner eso y te pone evolución de la temperatura diaria. Puedes también dar color al título. Puedes dar color al título. ¿Sí? Entonces, ahí es como hacer en como HTML. Declaras como un fondo. Ya. Entonces, aquí puedes poner como quieres tu fondo. Entonces, podemos poner un color. Es como declarar en como HTML. Y pones el color. Es diferente al color de la gráfica. Ahí se utiliza, digamos, color, pero acá no, que ahí se utiliza diferente. Un stop, por ejemplo, un rojo, que le pongan rojo es. Aquí, ¿qué me falta? ¿Dónde dice? Ah, ya, es que le puse arriba. Ya me di cuenta. Eso era para el título. Ya, entonces ahí pones el color a tu título. Puedes poner el tamaño, puedes poner en negrilla si quieres. Entonces aquí utilizas bold para negrillas. Sí, puedes poner así.
Puedes poner aquí un color, digamos el estilo, que sean negrillos. Va a estar en negrillas. El tamaño también, si quieres ser un poco más grande. El tipo de letra también. Quieres que sea, en este caso, algún tipo, digamos, Arial, Times Roman, así. Todo ese tipo de letras. Puedes cambiar. Ya depende de cómo tú quieras tu gráfico. Entonces, sí se va haciendo. Entonces, bueno, de ahí tienes leyenda, lo de rejilla. Eso sería como la parte de la función matplot. Ya les voy a indicar la clase que viene un poco de múltiple gráficos, quiere decir, puedo hacer varios gráficos en uno solo. ¿Ya? Y un poquito de la librería Pandas también, para hacer un poquito de análisis. ¿Ya? Y de ahí sí ya ingresar a la parte de programación lineal. No sé si hay preguntas hasta ahí. ¿No? Ya. Muy bien. Entonces, bueno, agradezco por haber asistido. Nos veríamos el día lunes. Bueno, hasta luego con todos. Gracias, Mariela. Hasta Muchas luego. gracias, ingeniero, muchas gracias. Entonces, el día lunes que ya vamos a tener clase, hasta el día jueves, nos quedan 4 días más.